No permaneces en el dolor por debilidad. Permaneces porque te es familiar. Y, para tu cerebro, lo familiar parece más seguro que aquello que podría hacerte bien. Esa es la parte que casi nadie percibe. Sam Smith, al entender que el cerebro no busca la felicidad, la siguiente pregunta surge casi automáticamente. Entonces, ¿por qué insiste precisamente en aquello que duele? La respuesta no es cómoda, pero es simple. El cerebro no elige dolor. Elige lo que ya conoce. El cerebro funciona por mapas internos. Todo aquello que se ha vivido repetidamente se convierte en un territorio conocido. Un territorio mapeado. Un lugar donde sabe cómo reaccionar, cómo defenderse, cómo sobrevivir. Aunque ese lugar implique sufrimiento. Para el cerebro, lo conocido es controlable. Ya sabe dónde están los riesgos, dónde duele más, dónde duele menos. Lo desconocido no ofrece ese control. Y el control, biológicamente, siempre ha significado supervivencia. Existe un detalle importante aquí. El cerebro no evalúa si algo es bueno o malo emocionalmente. Evalúa si algo es predecible. Si un patrón emocional se repite el tiempo suficiente, el cerebro pasa a tratarlo como referencia de normalidad. Esto significa que el dolor, cuando es familiar, deja de ser percibido como una amenaza. Se convierte en un escenario. Sin embargo, una posibilidad mejor, por muy positiva que parezca, representa un territorio sin mapa. Y un territorio sin mapa, para el cerebro, es un riesgo. Por eso, a menudo, el cerebro no evita el dolor. Evita la incertidumbre. Quizás ya hayas vivido esto más veces de las que te gustaría admitir. Sales de una situación mala con la clara sensación de que has aprendido algo. Te prometes a ti mismo que no la repetirás. Que esta vez será diferente. Y, por un tiempo, parece serlo. Pero algún tiempo después, te das cuenta de que estás en algo muy parecido a lo que dejaste atrás. Las personas son otras. El contexto es otro. Pero la sensación interna es aterradoramente familiar. La misma ansiedad. El mismo tipo de miedo. La misma frustración silenciosa. Y entonces surge esa extraña sensación de estar andando en círculos. Te preguntas cómo llegaste allí de nuevo. ¿Dónde te equivocaste? ¿En qué momento perdiste el control? Pero lo que realmente sucedió es más sutil. El cerebro reconoció ese terreno emocional. Sabía cómo comportarse allí. Sabía qué esperar. Sabía cómo sobrevivir. Aunque no fuera bueno. Era conocido. Y lo conocido, para el cerebro, es menos amenazador que algo completamente nuevo. Por eso te arrastra de vuelta a patrones antiguos. No porque quieras sufrir, sino porque el sistema prefiere navegar por lo que ya ha sido mapeado. Aquí está la paradoja central que casi nadie percibe. Un dolor conocido parece más seguro que una paz desconocida. No porque la paz sea mala, sino porque todavía no tiene historial. El cerebro no confía en promesas. Confía en la repetición. Todo aquello que has vivido durante mucho tiempo se convierte en una referencia silenciosa de lo que es normal. Aunque esa normalidad duela. Entonces, cuando surge la posibilidad de algo mejor, el cerebro no celebra. Desconfía. Pregunta, aunque no lo percibas. ¿Esto durará? ¿Esto es seguro? ¿Y si sale mal? Como no hay respuestas claras, el sistema entra en alerta. Y esta alerta se manifiesta como resistencia, miedo difuso, o incluso pérdida de interés. No porque lo nuevo sea incorrecto, sino porque todavía no ha sido probado como seguro. Desde el punto de vista biológico, todo esto tiene sentido. Durante miles de años, sobrevivir significaba evitar riesgos desconocidos. Explorar algo nuevo podía significar la muerte. Entonces el cerebro aprendió una regla simple. Quédate donde ya funcionó antes. Aunque haya sido difícil. Aunque haya sido doloroso. Hoy, el peligro ya no es el mismo. Pero el sistema sigue funcionando con la misma lógica.
Por eso el cerebro prefiere patrones emocionales conocidos. Ya sabe cómo reaccionar a ese dolor. Ya sabe cómo defenderse. Ya sabe cómo aguantar. La nueva felicidad exige algo diferente. Exige adaptación. Y la adaptación consume energía. Genera incertidumbre. Rompe la previsibilidad. Para el cerebro, esto suena a amenaza. No es que quiera mantenerte mal. Quiere evitar aquello que no puede prever. Este mecanismo empieza a moldear tu vida de forma silenciosa. Pasas a elegir lo que es emocionalmente cómodo, no lo que es saludable. Con el tiempo, el dolor deja de ser solo una experiencia y se convierte en identidad. Empiezas a reconocerte en él. Pasa a responder a la pregunta: ¿quién soy? Y todo lo que amenaza ese patrón genera resistencia interna. No porque sea incorrecto, sino porque rompe la sensación de familiaridad. El cerebro interpreta esto como una pérdida. Y las pérdidas, incluso simbólicas, activan el miedo. Aquí está el cambio de perspectiva. Si te sientes atraído por patrones que duelen, eso no dice quién eres. Dice lo que tu cerebro aprendió a reconocer como territorio seguro. El dolor no es una elección consciente. Es un hábito emocional. Y los hábitos no se rompen con fuerza. Se rompen con conciencia. Cuando entiendes esto, la culpa empieza a perder espacio. Mar Ramírez, no te ataques. No te llames débil. No pienses que hay algo malo en ti. Y empiezas a observar. Y la observación es el primer paso para salir del automático. La próxima vez que percibas que estás repitiendo un patrón doloroso, no preguntes por qué siempre haces eso. Pregunta: ¿qué es familiar aquí para mi cerebro? Esta pregunta lo cambia todo. No acusa. Revela. Y todo lo que es revelado empieza a perder poder. Esto también es un punto ciego. La ilusión de que eliges el dolor, cuando, en realidad, solo estás siguiendo mapas antiguos. Mientras estos mapas operan en silencio, la vida se repite. Cuando empiezas a ver, la repetición empieza a fallar. En el próximo vídeo, vamos a hablar sobre algo aún más profundo. ¿Por qué el cerebro sabotea precisamente aquello que podría curarte? Porque entender esto es esencial para romper el ciclo. Continuamos.